Eh, entonces hoy en la clase vamos a seguir con test de hipótesis que ya empezamos la vez anterior. Voy a hacer un pequeño repaso de la teoría para, para usarla en la práctica y vamos a hacer dos ejercicios, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn, dada por una distribución por un parámetro θ, digamos, entonces un test de hipótesis digamos, va a ser vamos a necesitar dos hipótesis H0 y H1, ¿sí? H0 va a ser que θ esté en un cierto conjunto, θ0, puntos, y H1, θ igual a θ va a estar en otro conjunto θ1, ¿sí? Que van a ser disjuntos. Y bueno, el test de hipótesis va a estar dado por un estadístico, ¿sí? S, que va a ser una función de la muestra, ¿sí? De x1 a xn, y una región de rechazo R, ¿sí? Y vamos a decir que la hipótesis H0 es rechazada cuando S cae en la región de rechazo y es aceptada o no rechazada cuando S no cae en la región de rechazo, ¿sí? Entonces, los tipos de hipótesis que vamos a ver van a ser, digamos, bilaterales, bilateral, perdón, que es θ igual a θ0 versus θ distinto a θ0. Test de hipótesis unilateral que van a ser, digamos, θ igual a θ0 y θ1, H1 igual a θ mayor a θ0 y la simétrica que es H1 igual a, o sea, θ menor a θ0, ¿sí? Acá ponemos θ menor o igual porque en realidad es equivalente, digamos, el test pedir que θ sea igual a θ0 o que θ sea menor o igual, ¿sí? Bueno, el nivel de significación de un test alfa, ¿sí? Se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta, ¿sí? O sea, alfa es la probabilidad, dado de que θ es igual a θ0, de que nuestro estadístico caiga en la región de rechazo, ¿sí? Y esto también lo llamamos probabilidad de error de tipo 1, ¿sí? Entonces, cuando diseñamos un test, siempre lo que vamos a poner, digamos, como parte del diseño es pedir que la probabilidad de error de tipo 1 sea menor o igual que cierto valor, ¿sí? Entonces ese alfa va a ser el valor que le vamos a dar, digamos, al error de tipo 1, ¿sí? No vamos a querer que sea mayor o igual a, no sea mayor que eso, ¿sí? Y usualmente vamos a poner alfa igual a 0.05, aunque podríamos poner otros valores, ¿sí? Pero ese es el estándar. Bueno, la función de potencia de un test se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula como función de θ, ¿sí? O sea, esto es más general que lo anterior, solo que ahora θ puede ser cualquier cosa, digamos. O sea, pi de θ es la función, digamos, que es la probabilidad, dado que el valor verdadero de θ es θ, de rechazar, ¿sí? Cuando θ es θ0, esto no es otra cosa que el nivel de significación, ¿sí? O sea, es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, ¿sí? O el nivel de significación. Y cuando θ es distinto de θ0, digamos, lo que va a hacer es lo que se llama el error de tipo 2, ¿sí? O sea, la probabilidad, digamos, de eh, rechazar la hipótesis nula cuando θ no es θ0, ¿sí? Y el error de tipo 2 sería el complemento de eso, que es la probabilidad de no rechazar cuando θ no es θ0, cuando θ es otra cosa, ¿sí? Esto es lo que se llama error de tipo 2, o sea que es el complemento, digamos, o sea, es 1 menos la probabilidad de error de tipo 2, ¿sí? Bueno, eh, bueno, entonces eso era como el repaso. Entonces vamos con el ejercicio 1, que dice lo siguiente. Una empresa que fabrica lamparitas LED afirma que la vida útil de sus lamparitas es de 2 años, ¿sí? Para comprobar que esto es cierto,
por una regulación, una compañía externa debe realizar un estudio. Por lo tanto, lo que se hace es tomar una muestra de 15 lamparitas y verificar la vida útil, ¿sí? Entonces, se sabe que la distribución de la vida útil de las lamparitas, además, es exponencial, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, tenemos que hacer un test para ver si lo que está diciendo la compañía es cierto o no, ¿sí? Entonces vamos a, digamos, diseñar el test. Si la hipótesis nula, digamos, va a ser que lo que afirma la compañía es cierto, ¿sí? O sea que la vida útil de las lamparitas es de 2 años, ¿sí? Nosotros vamos a, digamos, a suponer una hipótesis alternativa que va a ser que esto es falso, que va a ser que la vida útil es menor a 2 años, ¿sí? Digamos, porque pensamos que, digamos, que la vida útil sea mayor a 2 años no es un problema, al menos desde el punto de vista del consumidor, digamos. Entonces, nuestra hipótesis alternativa va a ser que la vida útil va a ser menor que 2 años, ¿sí? Y vamos a ver si podemos rechazar o no, ¿sí? Bueno, entonces, si llamemos mu a la media de la distribución, o sea, la vida útil media de las lamparitas, entonces las hipótesis son h0, que mu sea igual a mu0, que sea igual a 2, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que mu sea menor que mu0, o sea, mu sea menor que 2 años. ¿Está bien? Se entiende que, o sea, dejamos, o sea, ¿por qué es unilateral? Bueno, porque estamos descartando el caso en el que la vida útil es mayor, ¿sí? Porque eso no sería un problema, digamos, que la empresa diga que las lamparitas tengan una vida útil de 2 años y la vida útil sea mayor, en principio para un consumidor no es un problema eso, ¿sí? Pero sí es un problema si nos mienten para abajo, ¿sí? Bueno, entonces esas son las hipótesis. Entonces, primero, en el ítem B nos dicen diseñar un test de hipótesis de nivel aproximado alfa igual a 0.05, dar el estadístico, su distribución bajo H0 y la región de rechazo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a diseñar un test de nivel aproximado, ¿sí? Entonces, cuando hacemos test de nivel aproximado, lo que vamos a usar es el TCL y a veces alguna cosita más, digamos, podemos usar SLUTS que a veces, pero en este caso solo TCL, ¿sí? Entonces, lo que recordamos es que si tenemos una variable exponencial de parámetro lambda, entonces mu, que es la media, o sea, lo que sería la vida útil media en este caso, es la esperanza, ¿sí? Es 1 sobre lambda, ¿sí? En términos de lambda, ¿sí? Y sigma cuadrado, la varianza de x, es 1 sobre lambda cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, ahora el parámetro que nosotros queremos medir es mu, no nos interesa el lambda, ¿sí? Entonces vamos a expresar directamente todo en términos de mu, ¿sí? Porque nuestras hipótesis son sobre la vida útil, digamos. Bueno, entonces de acá lo que tenemos es que, digamos, mu es 1 sobre lambda, ¿sí? Y sigma cuadrado es 1 sobre lambda cuadrado, o sea que esto es mu cuadrado, ¿sí? O sea que sigma es mu también, ¿sí? Para una distribución exponencial con media mu, ¿sí? La esperanza es mu y la varianza es mu, ¿sí? Entonces el estadístico del test que vamos a poner va a ser, digamos, el TCL, ¿sí? O sea, lo que hacemos es, tomamos raíz, digamos, TCL para el promedio, digamos, es raíz cuadrada de n por el promedio menos mu 0 dividido mu 0, ¿sí? En este caso mu 0, ¿por qué? Porque mu, o sea, lo que habíamos dicho era que mu era tanto la esperanza como la varianza, ¿sí? Entonces ponemos mu 0, digamos. Recuerden que el estadístico tiene que ser una función de la muestra, ¿sí? O sea, no puede ser función de los parámetros. O sea, acá el mu lo vamos a tener que reemplazar por mu 0 porque es lo único que conocemos. En cambio, el mu verdadero no lo conocemos, ¿sí? Entonces, eso, acuérdenselo, digamos que nunca pueden poner
como un estadístico que tenga un mu dando vueltas o un parámetro desconocido, ¿sí? O sea, los parámetros que tienen que estar ahí tienen que ser los cero, los reemplazados, los que son conocidos. Entonces esto, bajo la hipótesis nula, ¿sí? Cuando la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Cuando mu es igual a mu 0, es aproximadamente una normal 0,1, ¿sí? Porque esto lo único que usamos es el TCL, ¿sí? Entonces estamos agarrando el promedio, le restamos la media y lo dividimos por el debido estándar, por raíz de n, ¿sí? Eso es por el TCL aproximadamente una normal 0,1, ¿sí? Bueno, entonces el estadístico del test es ese. La región de rechazo, digamos, va a tener la forma de la hipótesis alternativa, ¿sí? O sea, esto, o sea, el promedio se va a mover como la media verdadera, digamos. Entonces, si mu, pensamos que mu es más chico que mu 0, esto va a ser negativo, ¿sí? O sea, va a ser más chico que 2, ¿sí? Va a ser más chico que una constante negativa, o sea, que se va a ir para esa cola. Con lo cual, digamos, ¿para dónde se tendría que ir? Digamos, para que la probabilidad sea aproximadamente... Ay, acá puse un 0,01 en lugar de 0,05. Perdón. O sea, queremos que la probabilidad de rechazar sea 0,05, ¿sí? O sea, la probabilidad de que... O sea, vamos a poner la región, va a ser los S menores que alguna constante C, ¿sí? Pero queremos que esa constante sea tal que cuando calculamos la probabilidad de que S sea menor que C, me dé 0,05. Con lo cual, lo que tenemos que tomar es el percentil 0,05 de la normal, ¿sí? Que es menos 1,645, ¿sí? Por tabla, hacer alguna operacióncita. Con lo cual, bueno, acá corrijan, esto es 0,05, la probabilidad de que una normal sea menor a este número, que es aproximadamente la probabilidad, bajo la hipótesis nula, de que nuestro estadístico sea menor a este numerito, ¿sí? Bueno, y lo que hacemos usualmente, digamos, lo que vamos a observar de la muestra, vamos a tomar el promedio, con lo cual vamos a escribir, digamos, la región de rechazo en términos del promedio, ¿sí? Nos van a decir, bueno, el promedio observado de la vida útil es tanto, entonces nos conviene, digamos, ya tener la región de rechazo en términos del promedio, ¿sí? Entonces, en términos de promedio, digamos, podemos despejar de nuestro estadístico, que era esta fórmula, digamos, ¿sí? Despejamos, esto tiene que ser menor o igual a menos 1,645 y despejamos el promedio, ¿sí? Y llegamos a esta desigualdad, ¿sí? O sea que el promedio observado, digamos, para despejar, para rechazar, tiene que ser menor o igual a 2, o sea, la media, mu 0, digamos que era el promedio, digamos, la vida útil que nos dice la empresa, ¿sí? La hipótesis nula, menos 1,645 por 2, este 2 viene de la varianza, así que también es 2, ¿sí? Bajo la hipótesis nula, dividido raíz de 15, ¿sí? Porque la muestra, yo me olvidé decirlo, acá, bueno, la muestra era de 15 lamparitas, sí, lo dijimos, pero ya me olvidé. ¿Está bien? Con lo cual, de acá despejamos que el promedio observado para rechazar, el promedio que hay que observar para rechazar tiene que ser más chico que 1,15, ¿sí? Para rechazar la hipótesis nula. Entonces, dado que lo que observamos como promedio es 1,21, que es más grande que 1,15, no estamos en la región de rechazo, con lo cual no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? ¿Está bien? O sea que con este test no podemos concluir nada, ¿sí? O sea, concluir algo sería rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque aceptar la hipótesis nula es, digamos, que no sabemos, no sabemos nada, digamos, no es que estamos diciendo que sea cierta, pero no podemos decir, no podemos dar una evidencia estadística de que sea
falsa, ¿sí? Bueno, esto lo podríamos haber hecho calculando el p-valor, ¿sí? Alternativamente, el p-valor, digamos, es lo que se puede definir de formas, digamos, como la probabilidad de obtener un valor igual, menor o igual al observado en este caso, o digamos más extremo al que obtuvimos, la probabilidad de obtener un valor más extremo al que obtuvimos, o digamos el menor nivel de significación para el cual rechazaríamos, ¿sí? Rechazaríamos con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, el p-valor, digamos, va a ser esta probabilidad, digamos, la probabilidad de que caer por debajo del valor observado, 1.21, y entonces, bueno, esto ya sabíamos que este era nuestro estadístico, o sea, perdón, tenemos el promedio menor a 1.21, volvemos al estadístico, ¿sí? Que es normal 0,1, ¿sí? O sea, multiplicamos por raíz de 15, restamos 2, dividimos por 2, o sea, restamos por 2, dividimos por 2 y multiplicamos por raíz de 15. Y a lo que llegamos es que esto es aproximadamente la probabilidad de que z sea menor que 1,52, que es 0.063, ¿sí? O sea, si bien en este caso no se rechaza, el p-valor si hubiera sido significativo, o sea, hubiéramos rechazado cuando alfa era 0.1, ¿sí? O sea, con un 10% hubiéramos rechazado, ¿sí? Bueno, estuvo cerca de ser significativo, o sea, no estuvimos tan lejos del 0.05, ¿sí? Eh, pero bueno, en el ítem D, volvemos para atrás, nos dicen, pregunta, ¿hay un test exacto mejor? ¿Sí? Y bueno, el ella lo responde porque dice que hay un segundo test, hay que calcular error de tipo 2 cuando mu es 1.8. Así que sí, hay un error, hay un test exacto, sí. Entonces lo que no estamos usando, o sea, acá no estamos usando prácticamente nada de la distribución, solamente calculamos la esperanza y la varianza. Pero bueno, lo que podemos hacer es recordar, digamos, que las sumas de exponenciales es una distribución gamma, ¿sí? Y eso nos da la distribución exacta de la suma y haciendo una normalización podemos agarrar la gamma y convertirla en una chi cuadrado, ¿sí? Si se acuerdan de la teoría de la chi cuadrado. Entonces, lo que tenemos es una muestra aleatoria, digamos x1, xn, que es exponencial lambda o exponencial 1 sobre mu, digamos, donde mu es la media, ¿sí? Entonces, si sumamos n de ellas, nos va a quedar una gamma n 1 sobre mu, ¿sí? Entonces ahora la otra propiedad que usamos es que práctica 4 creo, que si tenemos una gamma alfa lambda, entonces c por x es gamma alfa lambda sobre c, ¿está bien? Con lo cual, digamos, para llegar a una chi cuadrado tenemos que convertir este 1 sobre mu en un medio, ¿sí? Para que sea una chi cuadrado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 sobre mu, ¿sí? Porque entra dividiendo ese 2 sobre mu, entonces me queda 1 sobre mu dividido 2 sobre mu, o sea que el mu se va y me queda el 2, ¿sí? Con lo cual esto me queda una gamma n un medio, que es lo mismo que una gamma 2n sobre 2 un medio, o sea una chi cuadrado 2n, ¿está bien? Bueno, entonces acá tenemos la distribución exacta, digamos, del estadístico, o sea, perdón, o sea, el estadístico, vamos a reemplazar mu por mu 0, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un estadístico que bajo la hipótesis nula va a ser chi cuadrado 2n, ¿sí? O sea, si reemplazamos mu por mu 0, el estadístico, que bueno, en este caso mu 0 da la casualidad que coincide con el 2, con lo cual se cancelan, pero eso es una casualidad de que yo puse vida útil 2. ¿Bien? El estadístico nos queda la suma de los xy, ¿sí? Y bajo la hipótesis nula tiene distribución
x cuadrado, chi cuadrado 2n, donde n era 15, o sea que es chi cuadrado 30, ¿sí? Bueno, de nuevo, la suma, digamos, va a ser, digamos, la región de rechazo va a hacer que la suma sea menor que algo, igual que el promedio, digamos, ahora es con la suma, pero no cambia nada. Y donde C va a ser una constante tal que la probabilidad de que el estadístico caiga por debajo de eso, o sea, observar vida útil más chica, ¿sí? Tenga probabilidad 0.05, ¿sí? O sea, la probabilidad bajo la hipótesis nula tiene que ser 0.05, ¿sí? Bueno, pero si esto es una chi cuadrado por tabla, digamos, sabemos cuál es la C, ¿sí? O sea, la C tiene que ser 18.493. O sea, pueden mirar la tabla o pueden usar el R, digamos, o sea, con el R de la chi cuadrado, digamos, también lo pueden calcular. Cualquiera sea la forma, es lo mismo prácticamente. O sea, esto le va a dar una versión un poquito más aproximada del R nomás. Y bueno, entonces la región de rechazo va a ser T menor que es 18.493. Podemos escribirla en términos del promedio también, porque de nuevo nos informan el promedio, entonces dividimos por n, en este caso n es 15, con lo cual la región de rechazo es que el promedio sea menor que 18.493 dividido por 15, que es 1.233, ¿sí? Nosotros habíamos observado una vida útil promedio de 1.21, que está en la región de rechazo, ¿sí? Con lo cual, con este nuevo test sí rechazamos, ¿sí? O sea, al usar este test de nivel exacto, tenemos un test mejor, digamos, ¿sí? Si se acuerdan, en la clase anterior que di yo, del TCL, lo que pasa es que la aproximación de la suma de exponenciales a una normal, digamos, siempre va a estar, digamos, la no simetría de las exponenciales hace que esas siempre me quede, digamos, corrida a la derecha, ¿sí? O sea, como que siempre va a estar la la verdadera distribución por acá y la aproximada va a estar un poquito a la derecha, ¿sí? La distribución, o sea, la densidad. Bueno, y eso lo que hace es que, digamos, nuestro test sea mejor, digamos. O sea, va a ser más efectivo porque vamos a tener una región de rechazo más grande, digamos, para el mismo tamaño de muestra, ¿sí? Pero bueno, esto si ya después, o sea, aumenta el n, deja de ser tan significativo, ¿sí? O sea, primero que tomar el TCL para n igual a 15 es medio poco, poco justificado, digamos, pero bueno, más o menos da una cosa aproximadamente bien, no está tan mal. O sea, si quieren, véanlo, digamos, calculen la distribución y hagan un plot y van a ver que no está tan lejos. Pero, o sea, esto nos da algo verdaderamente mejor, digamos. O sea, ganamos bastante para n chicos, ¿sí? Los test exactos como el test de la chi cuadrado o el test de student, digamos, para n chicos hay una diferencia significativa, ¿sí? Para n grande ya se pierde esa relevancia extra. Bueno, y lo último que queda ahora calcular el error de tipo 2, probabilidad de error de tipo 2 cuando el mu verdadero era 1.8. Entonces lo que hice fue calcular la función de potencia, digamos, del test, la potencia del test, para mu igual a 1.8, para este segundo test, que, bueno, esto es la probabilidad de que t sea menor, o sea, que rechacemos, ¿sí? Menor a 18.493, cuando mu es 1.8, y el estadístico del test será este, pero lo que tenemos que hacer es, en lugar de tener un mu 0 acá, esto ya no es una chi cuadrada, hay que reemplazarlo por el mu. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es dividimos por mu y multiplicamos por mu 0 a ambos lados, ¿sí? Y lo que nos queda acá, digamos, nos queda que una chi cuadrado 2n sea menor o igual que, bueno, de n es 15,
sea menor o igual que 20.54, ¿sí? Y esta probabilidad es 0.098, con lo cual el error de tipo 2, la probabilidad es 1 menos eso, ¿sí? O sea, la probabilidad de cometer error de tipo 2, ¿sí? De no rechazar cuando el mu verdadero es 1.8 es 0.90, ¿sí? O sea, es muy alta, pero bueno, la muestra es muy chica, digamos, o sea, tenemos 15 lamparitas, ¿sí? Y el valor, la vida útil no está tan lejos, digamos, está bastante cerca del cero, que era 2, ¿sí? Con lo cual es un caso difícil de rechazar, digamos. O sea, es muy fácil caer en la trampa de no rechazar, digamos. O sea, de, digamos, no rechazar cuando el mu era verdaderamente 1.8, ¿sí? Para eso, la única forma de mejorar este resultado, digamos, hacer que esto sea mejor, que esto sea más grande, la potencia del texto, o que el error de tipo 2 sea más chico, es agrandar la muestra, ¿sí? Agrandar el n, ¿sí? O sea, podrían preguntarles en algún ítem de algún ejercicio cuál es el tamaño de la muestra para que esto sea menor que, no sé, 10%, ¿sí? Y es una cuenta típica, digamos. Bueno, más que hacer esa cuenta, vamos a seguir con el otro ejercicio, ¿sí? Y tampoco es que este ejercicio sea algo estándar de lo que tomamos, pero me interesa que lo veamos, digamos, por cultura general, más que nada, ¿sí? Y algo se aprende acá. O sea, no vamos a ver estos tipos de ejemplos en la práctica, ni tampoco lo vamos a evaluar en los que haya dos muestras, pero me interesa porque es algo muy usual en la práctica, ¿sí? Y, y bueno, me gusta que lo vean, digamos. Entonces, lo que dice el ejercicio es que tenemos dos muestras aleatorias normales, ¿sí? Y supongamos que se quieren testear las hipótesis que mu de x igual a mu de y, ¿sí? Versus h1 que es mu de x mayor o igual que mu de y, ¿sí? En realidad acá podríamos haber puesto mu de x menor o igual que mu de y, ¿sí? Bueno, y nos dicen, en el ítem A supongamos que las varianzas son conocidas, ¿sí? Diseñar un test de hipótesis de nivel exacto, 0.05. Y en el ítem B va a ser lo mismo, pero con varianzas desconocidas, ¿sí? Y en el ítem C nos da un ejemplo de aplicación de esto, digamos, obviamente no con datos inventados, digamos, pero que bueno, quiero que lo veamos. Entonces lo que dice es, queremos testear la efectividad de un nuevo medicamento, ¿sí? Para eso se toman dos grupos de individuos, digamos, que van a ser, digamos, los sujetos del experimento. Bueno, esta gente necesita ser tratada por alguna enfermedad, ¿sí? Entonces le vamos a dar a un grupo de tamaño n, va a recibir este nuevo medicamento, ¿sí? Y otro grupo de tamaño m, n podría ser igual que m, podrían ser distintos, ¿sí? Va a recibir la medicación estándar, ¿sí? O sea, podría, digamos, podría no haber una medicación estándar en cuyo caso no se les daría nada, pero digamos, siempre que pensemos que estamos testeando un tratamiento, digamos, en el que la enfermedad es grave, digamos, y la gente debe ser tratada, digamos, no es que podemos decirle, bueno, no le damos nada, le tenemos que dar lo que haya, digamos, lo mejor que se tenga hasta ahora, ¿sí? Y además, digamos, con eso vamos a comparar a ver si nuestro medicamento no solo es efectivo, sino que queremos ver que sea más efectivo que el medicamento estándar usual, digamos, que se usa hasta ahora, ¿sí? Entonces lo que queremos ver, bueno, en este caso puse que, no sé, lo que vamos a observar es el tiempo de recuperación, por ejemplo, ¿sí? O sea, queremos ver cuál es el que hace que te recupere más rápido, ¿sí? Otros podrían no mirar el tiempo de recuperación, sino ver, no sé, cuánta gente se recuperó, ¿sí? Y cuánta no, ¿sí? Bueno, pero en este caso está así este ejercicio. Entonces lo que hacemos es
comparar a ver si este nuevo medicamento es más rápido, o sea, mejor en el sentido de que uno se recupera más rápido de la enfermedad. Por ejemplo, podría ser el caso de, no sé, medicamentos para, no sé, problemas de gastrointestinales, ¿sí? ¿Cuánto tardás en recuperarte de, no sé, acidez frecuente, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, entonces nos dan, bueno, en este caso nos dan los números y nos piden tomar una decisión. Entonces, primero vamos a hacer esto, digamos, en general, digamos, ¿no? Y después vamos al problemita del ejemplo C, ¿sí? Bueno, entonces la diferencia principal que hay acá con lo que hicimos hasta ahora es que hay dos muestras aleatorias, no una, ¿sí? Son dos muestras. Entonces lo que vamos a querer hacer es usar las dos a la vez, digamos, o sea, usarlas en conjunto, ¿sí? Para poder testear nuestra hipótesis. O sea, lo que queremos es un test que nos diga cuándo la mu de, cuando el mu x sea mayor que el mu de y, ¿sí? O sea, poder rechazar que mu de x sea igual o menor igual que mu de y, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver la diferencia, ¿sí? ¿Bien? Estamos asumiendo que además son normales, ¿sí? Con lo cual, digamos, bueno, primero podemos calcular la diferencia, ¿sí? Y, bueno, la diferencia de los, perdón, vamos a mirar los promedios, digamos, porque vamos a, o sea, lo que estamos viendo son sobre las medias, y entonces es natural mirar los promedios. Y como queremos ver si son distintos, vamos a considerar la diferencia, ¿sí? O sea, el promedio de x menos el promedio de y, ¿sí? Si calculamos la esperanza del promedio de x menos el promedio de y, esto por linealidad es la resta, o sea que nos queda mu x menos mu y, ¿sí? Y bajo la hipótesis nula, mu x igual a mu de y, esto se cancela, ¿sí? O sea, si mu x es igual a mu de y, esto es 0, ¿sí? Y si es 0, buenísimo, ¿no? Porque se va, entonces no nos queda dependiendo de, no nos queda dependiendo de nada, o sea que cuando estamos bajo la hipótesis nula no tenemos que restarle nada para obtener un estadístico, ¿sí? O sea, bueno. Y por otro lado, la varianza de la resta es la varianza, digamos, de la suma de las dos cosas, sumando el, el promedio de x más menos el promedio de y el menos sale al cuadrado, con lo cual esto se va, ¿sí? O sea que me queda la varianza del promedio de x más la varianza del promedio de y la varianza del promedio es sigma cuadrado de x sobre n más sigma cuadrado de y sobre m, ¿sí? Bueno, y además, digamos, si los x y los y son normales, digamos, menos y sub i también es normal, ¿sí? Con lo cual, el promedio de x menos el promedio de y es una suma de normales, ¿sí? O sea, es una suma de todas cosas normales, con lo cual es normal, ¿sí? O sea que si consideramos el estadístico t, que es el promedio de x menos el promedio de y menos 0, digamos, porque estamos bajo la hipótesis nula, ¿sí? O sea, no le vamos a restar nada, no tenemos que restarle ninguna media, digamos, porque la hipótesis nula va a ser que este es igual a este, entonces es menos 0, si se quiere, y lo dividimos por la varianza de la resta, que es esto, que lo calculamos. Entonces, bajo la hipótesis nula, este estadístico, acá lo llamé T y acá lo llamé S, perdón, por mezclar. Acá más adelante lo llamé T, o sea, acá me quedó NS perdido. Bajo la hipótesis nula, el estadístico T es normal 0,1, ¿sí? Bueno, entonces, si es normal 0,1, digamos, vamos a rechazar, digamos, nosotros rechazábamos cuando, o sea, cuando mu de x sea mayor que mu de y. Entonces vamos a rechazar cuando esto sea grande, ¿sí? Cuando el promedio de x sea mucho más grande que el promedio obtenido para y, ¿sí? Entonces,
la región de rechazo va a ser t mayor que 1.645, ¿sí? Porque es normal, entonces tomamos el percentil 0.95 de la normal, ¿sí? Bueno, si la varianza es desconocida, ítem B, es lo mismo. Lo único que hay que hacer es reemplazar la varianza por el estimador S cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir es el estadístico, que va a ser el promedio de X menos el promedio de Y, dividido la raíz de el S cuadrado de X sobre N y el S cuadrado de Y sobre M, ¿sí? Con lo cual, usando la convergencia en probabilidad, digamos, del S cuadrado a sigma cuadrado de X y a sigma cuadrado de Y respectivamente, lo que está en el denominador converge a la varianza de la resta, ¿sí? ¿Está bien? O sea que reemplazamos la varianza de la resta de los promedios, la reemplazamos por su estimador, digamos, un estimador de la varianza de la resta, ¿sí? Con lo cual el t, digamos, va a converger. O sea, este nuevo t que tiene ahora los s converge a una normal 0,1, ¿sí? Converge de hecho en probabilidad, ¿sí? O sea, es aproximadamente normal para muestras grandes. Y de hecho, no hace falta pedir normalidad de las muestras para que eso valga, o sea, se puede usar el TCL. Si quieren, piénsenlo en el caso n igual a m, que es más fácil, digamos. En el caso de n igual a m, lo que pueden hacer es usar el TCL para las restas, o sea, piensen x nuevas variables que van a ser w sub i, que va a ser x sub i menos y sub i, ¿sí? Y usen el TCL para esas variables aleatorias, ¿sí? Y les va a quedar esta formulita, digamos, con lo cual, bueno, en ese caso n igual a m sale muy fácil, digamos, ¿sí? O sea, el TCL, digamos, más Slutsky, ¿sí? O sea, van a necesitar usar Slutsky, ¿sí? Bueno, o sea, esto lo vamos a usar para Slutsky. Bueno, piénsenlo si quieren, no me interesa demasiado ese detalle, pero me interesa más aplicarlo, digamos. O sea, este va a ser nuestro estadístico, ¿sí? Y va a ser de nuevo aproximadamente normal, con lo cual la región de rechazo va a ser la misma, solo que es un test aproximado en lugar de exacto, ¿sí? Y bueno, en nuestro caso, digamos, nos dan los datos, que va a ser, digamos, el promedio observado para el X y la varianza, el desvío estándar observado, el S de X. O sea, nos dicen por acá que observamos, bueno, las dos muestras son de tamaño 30, el promedio en semanas para el X de recuperación. Acá los dos medicamentos, bueno, el I, en este caso, digamos, menos es mejor, digamos, ¿sí? O sea, que sea menor el tiempo es mejor, con lo cual el primer medicamento va a ser el estándar, digamos, ¿sí? Y el segundo medicamento, digamos, o sea, el del I va a ser el medicamento nuevo, ¿sí? O sea, no el estándar, sino el nuevo medicamento, ¿sí? Entonces observamos para el medicamento estándar un promedio de 7.3 semanas para recuperarse, y para el nuevo medicamento un promedio de 6.5 semanas, ¿sí? Y el desvío estándar observado, digamos, el desvío estándar que calculamos en la muestra es 1.17 semanas para X, o sea, para el medicamento usual, y para el nuevo medicamento es 0.86, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión que se toma? Bueno, calculamos el estadístico para estos datos, reemplazando, nos da que esto tiene un valor, digamos, de 3.01, ¿sí? Entonces, esto es mucho más grande que 1.645. O sea, de hecho, el p-valor de 3.01 es 0, o sea, es más chico que el 1,
no, no 1/100, sino 1/1000, ¿no? No, 1/100, 1/100. No, 1/1000, perdón, es la tabla de la normal. A ver, ahora me agarró la duda. Sí, la probabilidad es prácticamente 1/1000, digamos. O sea, estamos muy cerca, ¿sí? Para observar 3, ¿sí? Bueno, o sea el p-valor obtenido es muy significativo, digamos, en este caso, ¿sí? O sea, que se rechaza la hipótesis nula, o sea que este nuevo medicamento tiene un promedio, o sea, un tiempo promedio de recuperación, un tiempo medio de recuperación para los pacientes que es mucho menor, o sea, es menor, digamos, que, que el del medicamento usual, o sea, prácticamente un poquito menos de una semana menos, ¿sí? Y bueno, es muy significativa la evidencia estadística que tenemos sobre eso, ¿sí? No es que sea muchísimo menor, o sea, le ganamos en una semana, ¿sí? En cuanto a efectividad, ¿sí? Bueno, entonces me interesaba comentarle de este tipo de ejercicios, digamos, de este tipo de aplicaciones de hipótesis, porque es lo que se usa usualmente, digamos, mucho en la práctica, digamos, o sea, si no se compara contra el medicamento estándar, se compara contra un grupo de control, digamos, que va a ser, digamos, le vamos a dar un placebo, digamos, porque la gente, aunque le demos una pastilla que no tenga nada, quizás piensa que se recuperó por el medicamento, digamos, entonces hay que tener un control, digamos, de cuando le estamos metiendo en un experimento, bueno, metamos a la gente en un experimento igual, sin hacerle nada, ¿sí? Eh, bueno, eso para el caso en el que, primero, no sea un caso de riesgo, digamos, porque darle a un paciente que se está por morir un placebo cuando tenemos alguna medicación, eso no lo vamos a hacer, pero sí, o sea, cuando no es un caso de riesgo, se va a comparar, digamos, contra un medicamento placebo, digamos, ¿sí? Bueno, de esto hay muchísimo más, digamos, y al que le interese se puede profundizar sobre estos temas mucho, pero bueno, en esta materia llegamos hasta acá. Bueno, nos vemos